Veamos ahora el tema fármacos hipoglucemiantes. Este tema, junto con las patologías de la glándula tiroides, son seguramente los problemas endocrinos más frecuentes en animales domésticos. Lo que tenemos en la imagen es un esquema de la liberación de la principal hormona que regula la glucemia en el organismo. Como bien sabemos, es importante que el organismo regule los niveles de glucosa en sangre. Cuando ocurre un aumento en los niveles de glucosa en sangre, la glucosa va a ingresar a las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, lo cual va a inducir el aumento de el adenosín trifosfato intracelular y el cierre de canales de potasio. La consecuente despolarización abre canales de calcio voltaje dependiente y esto induce la liberación de las vesículas, como vemos aquí, que contienen insulina. La insulina va a actuar sobre sus receptores específicos situados en células que denominamos insulino dependientes, y básicamente la insulina va a producir un aumento, como vemos aquí, de la captación de glucosa, de aminoácidos, va a promover la formación de glucógeno a nivel hepático, la utilización de glucosa, va a inducir el aumento en la síntesis proteica, el aumento de la lipogénesis, aunque también de la lipólisis, y promover el crecimiento celular. Cuando existe una deficiencia de insulina, lo que llamaríamos una diabetes tipo 1, por lo tanto ocurre básicamente una hiperglucemia que va a su vez producir una glicosuria o glucosuria con la consecuente poliuria. Esto es importante porque hay tres signos muy llamativos en la diabetes de tipo 1, que son la polidipsia, es decir, el animal toma mucha agua, la poliuria, el animal orina mucho, y la polifagia, el animal come más de lo normal, y estos son síntomas que el propietario suele llamarle la atención, y ahí es donde recibimos entonces la consulta. El tratamiento más importante y quizá muchas veces el único de los trastornos en la secreción de insulina justamente es el reemplazo. También estamos hablando de una terapia de reemplazo en base a insulina. Esto mismo ocurre en humanos, donde la terapia de la hiperglucemia es principalmente a base de insulina, sobre todo si hablamos de una diabetes tipo 1, que se debe entonces a una deficiente síntesis o secreción de insulina. En el caso de diabetes tipo 2, la secreción de insulina puede ser normal, pero hay una poca respuesta de las células. Entonces, si lo que hemos diagnosticado es una diabetes tipo 1 muy
frecuente, muy por encima de la de tipo 2 en animales domésticos, el tratamiento de reemplazo sería en base a insulina. La insulina tiene como fuentes animales, que pueden ser insulina de bovinos, de equinos y de porcinos, la cual se utilizó durante muchos años también, inclusive en medicina humana, aunque hoy en día es mucho más común el uso de insulina recombinante, que por manipulación genética se logra sintetizar esta insulina, que es mucho más pura y con menos reacciones alérgicas y colaterales. La insulina tiene diferentes tipos y a su vez esos diferentes tipos implican diferente duración de efecto. Primeramente tenemos una insulina que está en solución, que como ventaja tiene un comienzo de acción bastante rápido, entre media hora y una hora aproximadamente, con una acción máxima en 2 a 3 horas, pero la gran desventaja es que la duración es más bien corta, es decir, estamos hablando de aproximadamente una duración de su efecto como hipoglucemiante de entre 6 y 8 horas. La insulina isofánica, o también llamada NPH, es una forma de insulina que es en realidad una mezcla de insulina con protamina, que es una proteína que libera lentamente la insulina. Esta es seguramente la insulina más comúnmente utilizada en la especie canina, que es la más diagnosticada con diabetes. La gran ventaja de la insulina isofánica o NPH es que la duración de su acción ronda entre 20 y 24 horas, lo cual permite que una aplicación diaria sea suficiente para controlar la glucemia en ese individuo. Existe otra insulina que también es de duración intermedia, durando su efecto de 20 a 24 horas, y es la denominada insulina mezcla. Contiene una mezcla de insulina cristalina con insulina amorfa. Las formas amorfas de insulina se liberan más rápidamente que las formas cristalinas, que son algo más insolubles. Esta es otra forma que logra entonces una duración de alrededor de un día, por lo cual también es una ventaja porque permite una aplicación diaria. Y por último tenemos una insulina de acción o de duración prolongada, que es la insulina zinc en suspensión cristalina, es decir, tiene solamente formas cristalinas, poco solubles de insulina. El efecto, como vemos, puede llegar hasta las 40 horas aproximadamente. La ventaja de esta forma es que requiere menos inyecciones, pero la desventaja es que si ocurre una liberación rápida de esta forma, puede ocurrir un coma hipoglucémico, que es más frecuente en horas nocturnas, donde quizá el animal no está siendo controlado. En cuanto a la farmacocinética de la insulina, recordemos que es una hormona que es ácido lábil, por lo cual se destruye por los ácidos del tubo digestivo,
y también por tripsina y quimiotripsina, por lo cual se administra por vía parenteral, principalmente vía subcutánea. Una vez absorbida, se transporta por beta y gamma globulinas, se distribuye significativamente, depositándose principalmente en hígado, riñón, tejido muscular, tejido adiposo, y su metabolismo ocurre principalmente en hígado y también en riñones. Obviamente la vida media depende mucho de la velocidad de absorción, lo cual está dado también por la forma de la insulina, como hemos visto en la diapositiva anterior. Efectos tóxicos de la insulina tienen que ver justamente con una liberación más importante y el riesgo del coma hipoglucémico. En este caso, si el animal es poco tolerante o si hemos administrado una dosis excesiva, podemos ver animales que están débiles, con temblores, hay incoordinación, hay pérdida del conocimiento en casos extremos, por lo cual es importante monitorear principalmente los primeros días de tratamiento para justamente prevenir un coma hipoglucémico. Las dosis de insulina, hablamos principalmente de la isofánica o NPH, que como dijimos es la más utilizada. En caso de caninos se indicaría una unidad internacional, que recordemos es la actividad biológica de la hormona, por vía subcutánea, siempre controlando entonces los niveles de glucemia hasta lograr una dosis o también intervalo adecuado. Pasemos ahora a un grupo de fármacos que prácticamente no tienen uso en veterinaria, por lo cual simplemente vamos a mencionar los puntos más importantes. Estos son los llamados hipoglucemiantes orales, que tienen cierta relevancia en medicina humana, pero en el caso de veterinaria, normalmente el animal es diagnosticado con el cuadro de diabetes en un estadio relativamente avanzado, y los hipoglucemiantes orales tienen en general poca eficacia y el animal debe ser normalmente medicado con insulina para el tratamiento de la diabetes. Veamos básicamente tres grupos. Uno es el grupo de las sulfonilurias, que encontramos allí ibenclamida, glipizida y tolbutamida. El grupo de las biguanidas, como metformina, y la carbosa. Volvemos al esquema inicial para que veamos brevemente cómo es el mecanismo de acción. Comenzaremos hablando brevemente de las sulfonilurias, glibenclamida, tolbutamida, glipizida. Estas drogas lo que hacen es inhibir los canales de potasio que hemos mencionado. Están en la membrana plasmática de las células beta del páncreas. De esa manera, al inhibir los canales de potasio, producen entonces la despolarización de la célula con la liberación de insulina. Por lo tanto, es necesario que el páncreas esté al menos parcialmente funcional para que haya un efecto farmacológico en el uso de las sulfonilurias.
ureas. La única indicación sería cuando hay un diagnóstico de diabetes muy incipiente, muy temprano, o animales con un trastorno de hiperglucemia más bien leve. Estos fármacos se pueden administrar por vía oral, justamente son hipoglucemiantes orales, logrando un efecto relativamente rápido, y también se debe controlar, igualmente que con la insulina, la posibilidad de inducir hipoglucemia, lo cual puede ocurrir principalmente cuando lo combinamos con también otras drogas que se unan mucho a las proteínas del plasma, justamente por un desplazamiento por competencia por las proteínas plasmáticas. El segundo grupo que habíamos mencionado son las biguanidas. El único exponente importante es la metformina, que se utiliza principalmente en humanos para el tratamiento de diabetes tipo 2. Este fármaco, la metformina, aparentemente reduciría la liberación de glucosa a nivel hepático, pero también actuaría favoreciendo la captación a nivel de membranas celulares de la glucosa. Este fármaco no tiene cabida importante en medicina veterinaria porque no tiene relevancia terapéutica. Dijimos que la diabetes tipo 2 es prácticamente no diagnosticada en animales. Y finalmente los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, tienen la función de reducir la hiperglucemia postprandial, es decir, luego de la ingesta de carbohidratos hay un aumento en los niveles de glucosa en sangre. Si se administra un inhibidor de la glucosidasa como la carbosa, ese pico logra ser más atenuado y de esa manera estamos reduciendo entonces la hiperglucemia postprandial. Este tratamiento también tiene poca utilidad en medicina humana. Se lo podría combinar con insulina en casos serios o refractarios, pero repetimos, no es común el uso de este fármaco en medicina veterinaria.